Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a ponernos de pie. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 15. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer todos juntos versículos 1 al 10. Y antes que nada, pues a darle gracias a Dios que nos permite estar nuevamente aquí en este púlpito, ¿verdad? Y es una gran responsabilidad, un privilegio estar aquí comunicando la palabra de Dios y qué bueno que todavía podemos sentir esa reverencia, ¿verdad? De estar aquí, es una responsabilidad muy grande y pues nada más que Dios nos ayude. Vamos a leer, hermanos, Juan 15 del 1 al 10 y vamos a leerlo todos juntos, hermanos. ¿Están listos? Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ni si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor Todopoderoso, te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu santa casa una vez más. Yo nada más te ruego y te suplico, Señor, que permitas que estemos atentos a este mensaje que tú has puesto para compartir. Ayúdanos, Señor, a poder salir edificados en la palabra que vamos a escuchar, que se va a predicar. Y Señor, personalmente yo nomás te suplico que me des cada día una dependencia más grande de ti, Señor Todopoderoso, de tu Espíritu, para poder, Señor, someternos a tu voluntad y hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Habla por medio de tu Santo Espíritu. Yo solamente me someto a ti como un instrumento, Señor, para que tú hables lo que quieras comunicar a la iglesia. Señor, gracias por este día, gracias por la salvación que nos has dado. Pedimos todo esto para honrarte y glorificarte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, esta tarde vamos a ver el tema ahí, una dependencia constante. Una dependencia constante. Como introducción, hermanos, vamos a ver qué es, o qué quiere decir, hermanos, depender de algo, ¿verdad? Depender, en este caso, pues nosotros de Dios y de muchas cosas que debemos depender. La dependencia, hermanos, es una relación que se origina, ¿verdad? Es una conexión que se establece, pero también una dependencia es la autosubordinación o el sometimiento voluntario de una persona a un poder mayor, ¿verdad? Cuando un sujeto o una persona no es capaz de valerse por sí mismo, esa persona depende de otra, ¿verdad? Para hacer algunas cosas. Hemos visto, por ejemplo, personas que están discapacitadas y dependen de otras personas para poder realizar ciertas actividades físicas, ¿verdad? Así nosotros, hermanos, ahí dice Juan
en el versículo 5 del capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho. Y luego dice la última parte, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros, hermanos, dependemos totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Aquel cristiano que no tiene una dependencia constante de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, hermano, no está viviendo en la voluntad y el propósito del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hermanos, como una frase que quisiera yo que se quedara con nosotros en este mensaje, yo quisiera decir esto, hermanos, que la vida cristiana es una vida de constante dependencia. Constante dependencia. Una vida cristiana que no depende o no está constantemente dependiendo de algunas cosas que vamos a ver aquí, hermanos. Simplemente es una vida que está estancada, una vida que no está avanzando, que no está yendo a ningún lado, ¿verdad? Una rama, como vimos aquí en este ejemplo que nos pone Juan en el capítulo 15, una rama separada de ese árbol dice que se empieza a secar y no sirve nada más que para ser echada al fuego, ¿verdad? Así es la vida de un cristiano. El cristiano que se separa de la fuente de vida que es el Señor Jesucristo, se va a secar su vida espiritual y, hermanos, no vamos a servir para nada en cuanto a lo que vienen a ser las cosas de Dios, ¿verdad? Una planta, hermanos, así como también una planta depende del sol para realizar eso que se llama la fotosíntesis, para poder dar su fruto. Hermanos, una planta depende del sol para poder realizar eso. Hermanos, un niño, mientras es un niño, depende de sus padres para que éste pueda, porque hermano, un niño no puede valerse por sí mismo. Depende de sus padres para que le provean comida, alimento, sustento y todas estas cosas. Cuando él ya puede valerse por sí mismo, hermanos, pues bueno, ya es otra historia, ¿verdad? Pero la vida cristiana, hermanos, es una vida de constante dependencia. ¿Por qué la vida cristiana es una vida de constante dependencia? Vamos a ver algunas razones, hermanos. Hay varias, pero yo solamente voy a tocar 4 en esta tarde. Y vamos a ver, hermanos, que la vida cristiana es una vida de constante dependencia, hermanos, porque dependemos de Cristo para la salvación y del mensaje de salvación para mantenernos avivados espiritualmente. Hermanos, una vez usted y yo, si somos cristianos, estamos en una iglesia, si estamos en el cuerpo de Cristo, dependimos de Cristo y seguimos dependiendo de Él. Y hermanos, seguimos dependiendo de ese mensaje de salvación que nosotros escuchamos y que atesoramos en nuestro corazón. Hermanos, yo compartía con los jóvenes en esta mañana, es una herramienta más que el Señor nos ha dado para poder mantener vivo el fuego que hay en nosotros. Al compartir el mensaje de salvación con otros, hermanos, nosotros podemos seguir avivados en la obra, ¿verdad? Hermanos, y esto es una tarea que debemos realizar constantemente. Yo les decía a los jóvenes, hay veces que nosotros por cualquier circunstancia no podemos compartir con otros el evangelio, pero no tiene que ser necesariamente durante la iglesia, hermanos. Tenemos trabajos, jóvenes que van en la escuela, a veces andamos por la calle, a veces andamos en negocios y podemos compartir con otros el evangelio de Cristo. Y debemos depender de ese mensaje mucho también para poder vivir una vida, ¿verdad?, eficaz para el Señor Jesucristo. El mensaje de salvación, hermanos, es fundamental en nuestra vida. Y es un mensaje que nosotros no debemos dejar a un lado por hacer otras cosas. Es la prioridad número 1 del cristiano. Yo les decía a los jóvenes y me dio mucho gusto que ellos voluntarios, bueno, sin decirles de qué iba a tratar el tema, a ellos les hice esta pregunta al comenzar el estudio. Les dije, ¿cuál es la responsabilidad número 1 de un cristiano? Y ellos respondieron correctamente, compartir el evangelio del Señor.
Y hermanos, esa es la responsabilidad más grande del cristiano, y eso es lo que nos va también a llevar cada día más y más a depender de Cristo y de su mensaje, hermanos, del mensaje de salvación. Vamos a ver también ahí, hermanos, dependemos, hermanos, de Cristo para la salvación y de su mensaje. Vamos a ver Tito 3. Tito 3. Y hermanos, que son cosas, yo estaba maravillado en la mañana acerca de este mensaje, ya lo tenía preparado y el pastor estaba hablando muchas cosas de que él estaba, de que había visto yo en el mensaje. Dije, cómo Dios habla, ¿verdad? Cómo Dios nos confirma que ese es el mensaje que quiere que comportamos. Tito 3, vamos a ver ahí, Tito capítulo 3, hermanos, y vamos a leer versículos 5 y 6. Y la Biblia nos dice ahí en el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, nosotros tenemos este mensaje. El Señor dice que ha derramado abundantemente en nosotros no solamente la gracia, la misericordia, sino, hermanos, nos ha dado toda la palabra escrita para que podamos compartir con otros, ¿verdad? Hermanos, nosotros deberíamos de estar buscando cada día más y más depender de todas estas cosas. Hermanos, nosotros no dependemos, hermanos. El cristiano no depende, y eso es algo que nosotros debemos enseñar a los perdidos. No hay dependencia que valga en Buda, no hay dependencia que valga en un papa, en la Iglesia Católica, no hay dependencia que valga, hermanos, en la ciencia. El cristiano solamente tiene su dependencia en Cristo Jesús y en el mensaje de salvación, ¿verdad? Abundante mente debemos tener, hermanos, para poder tener esto siempre presente. Debemos ser capaces en todo momento de anunciar su muerte, sepulcro y resurrección. Hermanos, y constantemente debemos depender de este mensaje para poder compartirlo, vivirlo y, pues, hermanos, avivar nuestra vida. Es una herramienta muy buena. El pastor nos ha dicho y nos ha dado ejemplos que cuando dejamos de testificar, de salir a ganar almas, hermanos, la mejor manera de avivarnos es salir a ganar almas. Énfasis, hermanos, que queremos hacer aquí es, hermanos, también que dependemos. La vida cristiana es una vida de constante dependencia, porque, hermanos, dependemos también de la palabra de Dios para nuestro constante crecimiento. Es otra dependencia que el cristiano tiene que tener en su vida, ¿verdad? Debemos depender de la palabra de Dios para nuestro constante crecimiento. Si no estamos escudriñando la palabra de Dios, hermanos, no estamos avanzando. Si no estamos escudriñando la palabra de Dios, no estamos madurando en nuestra vida espiritual. Si no estamos escudriñando la palabra de Dios, hermanos, no estamos haciendo absolutamente nada. Solamente venimos, escuchamos y nos vamos. Es tarea indispensable y fundamental que cada uno de nosotros, hermanos, tenga un tiempo donde podamos escuchar la Biblia, pero también escudriñarla personalmente. Es una dependencia necesaria en la vida de un cristiano. Hay veces que escuchamos mensajes que son de mucha bendición, de mucha edificación, hermanos, pero también hay veces que simplemente escuchando la palabra de Dios, escudriñándola, Dios nos puede hablar y nos puede hacer entender muchas cosas. Y, hermanos, debemos depender del estudio arduo de la Biblia. No
no esperemos, hermanos, a que nada más se nos venga a predicar aquí a la iglesia, a enseñar. Es responsabilidad de cada uno de nosotros escudriñar las Escrituras en un tiempo libre, en un tiempo que nosotros tengamos, ¿verdad? Es una dependencia necesaria, hermanos, para cada cristiano. Vamos a ver 1 de Pedro 2, versículo 2. 1 de Pedro 2, versículo 2. ¿Están ahí, hermanos? Fíjense lo que dice aquí Pedro. Es algo bien bonito, bien interesante. ¿Están ahí, hermanos? Versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y hace un énfasis aún más grande en el versículo 3, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Hermanos, ustedes y yo debemos de, dice aquí, hermanos, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Y hermanos, la triste realidad de muchos de nosotros es que no deseamos conocer las verdades preciosas que están contenidas en la Biblia. No nos interesa muchas veces saber y conocer más de nuestro Señor Jesucristo. No nos interesa muchas veces conocer cuál es su voluntad. Aquí está contenida, hermanos, nomás que no vamos a este libro precioso para poder saber qué Dios quiere que hagamos en nuestra vida, cómo quiere que nos comportemos en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Y hermanos, no deseamos, la verdad, muchas veces la palabra de Dios. Muchas veces se nos ha predicado el Evangelio del Señor Jesucristo y muchos están hastiados de ese mensaje, tristemente. Pero hermanos, el mensaje del Evangelio, hermanos, decía el pastor, no pasa de moda, decía en la mañana, es fresco todo el tiempo, es deseable, es causa de gozo, hermanos. Y hermanos, qué bendición que nosotros podemos tener la palabra de Dios para poder buscar todas estas cosas. Yo, hermanos, hay veces que deseo conocer por qué la Biblia dice esto, por qué la Biblia dice el otro. Y hermanos, yo voy a buscar. Y si no puedo buscar, pregunto, investigo. Pero hermanos, muchos tenemos muchas dudas acerca de la palabra de Dios. ¿Y qué querrá decir esto? Pues quién sabe. No deseamos o nos fatiga a veces el estudio de la palabra de Dios. Y hermanos, tenemos que poner un énfasis grande en que dependemos mucho de la palabra de Dios. Y es una dependencia que tiene que ser constante. Vamos a ver también Colosenses, capítulo 1, hermanos. Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, hermanos, y vamos a ver versículos 9 y 10. ¿Están ahí, hermanos? Colosenses 1, 9 y 10. Dice el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y fíjese lo que dice ahí, y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, si no escudriñamos las Escrituras, si no dependemos del constante escudriñar de las Escrituras, no vamos a poder tener este crecimiento del conocimiento de Dios. Dependemos
de estas cosas, hermanos, para poder vivir una vida victoriosa, una vida, ¿verdad?, llena de poder. Vamos a ver también, hermanos, por qué la vida cristiana es una vida constante de dependencia. Y como número 3, hermanos, yo puse aquí que dependemos de la oración para obtener el poder espiritual, para combatir y pelear la guerra espiritual en la que nos encontramos, hermanos, ¿verdad? Y, hermanos, es el recurso más importante de todo cristiano. Es el recurso, más importante que tiene un guerrero hablando de las cosas de Dios. Efesios 6, 18, vamos a ver ahí. Efesios 6, 18. Y ya vimos, en la mañana tocaba el pastor ahí algunos puntos acerca de la armadura en la escuela dominical. Efesios 6, 18, ¿están ahí, hermanos? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense lo que dice ahí esa palabra, velando en ello con toda perseverancia. La oración tiene que ser una cosa constante, una cosa de perseverancia. El pastor nos preguntó en la mañana, ¿ya fuiste al trono de la gracia? ¿Ya oraste? Y hermanos, qué tremendo que a veces nos levantamos y nos vamos y no oramos. El pastor estaba predicando, hermanos, estaba asimilándolo con este mensaje y dije, wow, qué tremendo. Dios hablando, ¿verdad? A veces, hermanos, la oración es lo último en nuestro día. Y la verdad es que debería ser lo primero en nuestra vida, al empezar el día. Muchos de nosotros, hermanos, no tenemos un poder espiritual visible en nuestra vida, porque simplemente, hermanos, estamos secos en el hábito de orar. No hay oración. Y cuando oramos, hermanos, solamente es para que Dios ore, arregle un problema que nos surge o por alguna necesidad. Pero, hermanos, la Biblia nos dice orad sin cesar. Por lo bueno, por lo malo, por las bendiciones, por las pruebas. Y, hermanos, que nosotros dependiéramos realmente de la oración y que fuera una dependencia constante, hermanos, veríamos una gran diferencia en nuestra vida. Antes de este versículo, Pablo nos dice acerca de la armadura del guerrero, ¿verdad?, del cristiano, pero también nos advierte, hermanos, de los enemigos del cristiano. Y por causa de esos enemigos, hermanos, es que nosotros debemos estar constantemente orando, porque ellos no descansan, hermano. Ellos no son como usted y como yo, que hoy no tengo ganas nosotros muchas veces, hoy no tengo ganas de orar. Ellos no, hermano, ellos van a atacar. Yo le decía a mi hijo Giovanni, le decía a este punto, el diablo es tan sinvergüenza, hermanos, que aún sabe que Dios está a nuestro lado y él todavía se atreve a atacarnos. Y, hermanos, él no descansa. Tú puedes estar en una relación bien cerca de Dios, y aún el diablo va a tener la osadía de atacarte. Y, hermanos, por causa de eso nosotros debemos de orar todo el tiempo. Debemos tener una dependencia grande en la oración, una dependencia grande en escudriñar la palabra de Dios, una dependencia grande en Él compartir a otros de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver ahí, hermanos, Santiago 5, 16. Santiago, capítulo 5,
versículo 16. Dice ahí: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, nada más oremos por nosotros mismos, por mis necesidades, por mis problemas. Hermanos, tenemos que orar y aprender a orar los unos por los otros. Yo no dependo nada más de la oración que yo pueda elevar a mi Dios. Yo dependo también de la oración que un hermano en Cristo pueda elevar a Dios por mí. Entonces, hermanos, es bien importante que nosotros aprendamos a depender de la oración como algo que no nada más nos va a ayudar a nosotros, sino también a nuestra iglesia, a nuestros miembros. Si a veces, hermanos, oramos por gente inconversa, ¿cuándo más vamos a tomar tiempo para orar por un hermano? Vamos a ver también ahí, hermanos, Salmo 34:6. ¿Están ahí? Salmo 34, versículo 6. Dice ahí bueno, vamos a leer desde el 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué bendición, hermanos, que podemos tener la confianza, como nos predicaba el pastor en la mañana, de que podemos entrar libremente al trono de gracia y el Señor está ahí para escucharnos y el Señor está ahí para atendernos. Ahora, como decía el pastor, es importante cómo vamos al Señor. Pero, hermanos, busqué a Jehová y él me oyó. No tenga duda, hermano, que si usted busca a Jehová, él le va a ayudar, él le va a oír. No tenga duda que si clama, le oirá. Aquí yo puse esto, hermanos. Hay un versículo que yo escuché una vez a un pastor, y ustedes lo conocen, Jeremías 33:3. Dice que este pastor decía, es la línea directa a Dios. Y hermanos, a mí me hizo pensar que esa línea directa, ese número 33:3, es más importante, pero menos usado que el 9:11. Tenemos un problema grave, una situación en lo terrenal y ya marca el 9:11, rápido. ¿O por qué no marcamos primero el 33:3, Jeremías 33:3, verdad? Es algo que nosotros, hermanos, no hacemos muchas veces. Tenemos un problema y andamos marcando otros números. Al hermano, al que creo que me puede ayudar con este problema, al que creo que él ya pasó por esto y me puede ayudar. Hermanos, vamos a Dios. Vamos a Dios. Vamos a depender de Dios. Y de ahí para allá, hermanos, Dios va a obrar. Y sí, no estoy diciendo, hermanos, que Dios no puede usar a un hermano, que no es importante que nosotros busquemos la ayuda de otros hermanos. Pero, hermanos, primeramente debemos depender de Dios para cualquier problema, para cualquier circunstancia. La vida cristiana, hermanos, también es una vida de constante dependencia porque dependemos de la comunión constante. No nada más con Dios, hermanos, sino también con nuestros hermanos en Cristo. ¿Para qué? Para la mutua edificación y el aliento espiritual, hermanos. Yo traje un mensaje hace poco, hermanos, y yo hacía este punto, hermanos, que muchas veces en vez de restaurar, destruimos. Y, hermanos, la verdad es que nosotros deberíamos de buscar una dependencia en la comunión con los hermanos para precisamente eso, para alimentarnos espiritualmente los unos a los otros, animarnos unos a otros, no, hermanos, desanimarnos. No le voy a contar mis problemas a los hermanos porque nomás me juzgan. No les voy a contar los problemas allá porque,
¿Para qué? Y hermanos, eso es triste. Nosotros como cristianos, como hermanos en Cristo, debemos buscar refugio en el cuerpo de Cristo. Ayuda en el cuerpo de Cristo. Ya el mundo nos critica, ya el mundo nos juzga, ya el mundo nos ve mal. ¿Por qué vamos a hacer eso entre nosotros? Estamos, hermanos, llamados a depender, no nada más de Dios, sino de unos a otros, hermanos. De ayudarnos, de exhortarnos. Vamos a ver primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Dice ahí el versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, la comunión entre hermanos es fundamental en la vida de un cristiano. Si no tenemos comunión los unos con los otros, hermanos, no vamos a poder confiar. A veces las cosas que son difíciles o que se deberían de mantener como algo confidencial entre hermanos, pues entonces ¿con quién lo vamos a ir a compartir? Una persona que está perdida, hermanos, lo primero que va a hacer es juzgarnos. Te dije, o yo no hubiera hecho eso, o lo hubieras hecho así, lo hubieras hecho así. Pero hermanos, nosotros debemos aprender, hermanos, porque también esto se tiene que aprender. Dice la Biblia ahí, y es importante entender también que dice la Biblia, hay hermanos difíciles de soportar. Pero hermanos, eso no quiere decir que porque son difíciles de soportar, no vamos a tener comunión con ellos. Y es lo que muchos de nosotros hacemos. Debemos de tener en cuenta, hermanos, que es algo importante de ser. Hechos 2. Hechos capítulo 2. La iglesia en sus primeros días, ¿verdad? Hechos 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer versículos 43 al 47. Hechos 2, 43 al 47. Y fíjese, bueno, vamos a leer del 42, hermanos. La comunión, yo tengo aquí en mi Biblia como título, la comunión de los creyentes. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjese lo que dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Fíjense, hermanos, que la comunión verdadera en una iglesia, me llamó la atención el versículo 47, dice que tenían favor con el pueblo, con todo el pueblo. Hermanos, una iglesia que tiene comunión, una comunión que es visible, que tú ves una iglesia que tiene comunión, le llama la atención a otros que están afuera. Pero una iglesia donde se escuchan rumores de pleitos, de celos, de iras, contiendas, disensiones y todas clases de cosas, esa iglesia no quiere ir la gente. Entonces, una de las cosas que nosotros deberíamos de procurar
como iglesia es comunión constante. Depender de una comunión los unos con los otros. Y hermanos, ayudarnos. No juzgarnos, no criticarnos. Edificarnos más bien. Y hermanos, eso tristemente también para las iglesias. Están tan ocupadas peleándose entre ellos que lo principal se deja de hacer. Entonces debemos de aprender a tener una dependencia también, hermanos, de una comunión, no solamente con Dios, sino también con nuestros hermanos. Y hermanos, yo nada más quería compartir esto, la comunión, la dependencia constante. Hay muchas cosas con las que nosotros debiéramos depender, pero yo quise poner en esta ocasión nada más estas 4, porque creo, hermanos, que son fundamentales para el avance, el crecimiento, no nada más de la iglesia, sino personal. Y hermanos, necesitamos aprender a depender cada día de Dios, de la palabra de Dios, de la oración, los unos a los otros. Y hermanos, ir adelante. Como conclusión, hermanos, el creyente no debe dejar de depender de todas estas cosas. Y si lo hace, hemos visto, hermanos, cuál es el fin de estas cosas. Pues es el fin de estas cosas, el fin de dejar de depender de estas cosas, hermanos, es una vida en agonía. Una vida espiritual en decadencia constante. Aquel hermano que deja de depender de Dios, deja de compartir de Cristo, deja de escudriñar la palabra de Dios, deja de orar, deja la comunión con los hermanos. Hermanos, es una vida que le va a pasar lo que a la rama ahí en Juan 15. Se seca. Y no va a servir para nada, sino para desechar al fuego, para ser juzgado por Dios. No juzgado en el sentido que de los inconversos, hermano, pero Dios le va a demandar en un día. Le va a pedir cuentas. Y hermanos, ojalá que nosotros podamos depender y invitar a otros también a depender de Dios, a depender de Cristo Jesús. Hermanos, nosotros conocemos muchos que dependen de su dinero, dependen de su trabajo muchas veces, pero nosotros, hermanos, debemos de enseñarle a los demás que nosotros dependemos de Dios y de las cosas espirituales para poder vivir adelante, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, y ojalá que hayan escuchado ahí algunos en la radio y que también ellos puedan depender y poner toda su dependencia en Cristo Jesús, ¿verdad? Que puedan ellos, hermanos, realizar de que nada ni nadie los puede ayudar a llegar a la eternidad, sino solamente Cristo Jesús. Y que toda la dependencia de aquel que está perdido se encuentre o que sea en el Evangelio de Cristo Jesús, en lo que hizo, en la muerte, sepulcro y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Debemos ayudar a estos hermanos, a estos amigos, familiares que no tienen a Cristo, a que también ellos dependan de estas cosas. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas cada día, Padre Todopoderoso, que sin ti nada podemos hacer, que somos totalmente dependientes de ti, Señor Todopoderoso. Ayúdanos a tener una constante motivo, Señor, para poder depender cada día más de ti, que podamos tener comunión unos con otros, que podamos tener una vida de oración constante, Señor, que podamos también tener un corazón que anhela escudriñar la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces caemos en el engaño del diablo, del mundo, aún de nuestro propio corazón, Padre Celestial. Yo nada más te ruego, Señor, que nos ayudes a depender totalmente de ti.
En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.